Antes de desarrollar el reto, vamos a leer el siguiente texto. La cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles de servicio. Nos dice que la cantidad de agua recogida y utilizada por los hogares tiene una influencia importante en la salud. El consumo de agua es una necesidad fisiológica para mantener la hidratación adecuada. Además, se necesita agua para la preparación de los alimentos, así como para mantener la higiene, que es necesaria para la salud. Las estimaciones de la cantidad de agua necesaria para mantener la salud varían considerablemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, para establecer la cantidad mínima de agua para el uso en viviendas dependerá de la accesibilidad, la cual se determina principalmente por la distancia, el tiempo de recolección, la confiabilidad y costos potenciales. A continuación presentamos datos sobre los niveles de servicio en el acceso de agua y las implicancias en la salud e higiene. Tenemos la siguiente tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el nivel de servicio las personas que no tienen acceso. Nos dice que hay una distancia o tiempo de más de 1 kilómetro o más de 30 minutos de ida y vuelta hacia el lugar. Probable cantidad de agua recogido muy bajo, dice, ¿no? 5 litros per cápita por día. Esto significa 5 litros por persona, ¿ya? El riesgo para la salud pública e higiene es muy alto, ¿no? Práctica de higiene comprometida con tan poco nivel de agua. El consumo básico puede estar comprometido. ¿Cuál sería la prioridad de intervención y medidas? Es muy alta, ¿no? Hay un suministro de nivel básico de servicio, una educación sanitaria, un tratamiento y almacenamiento de agua a nivel domiciliario como una medida provisional, ¿no? En el caso de las personas que usan cilindros o tachos, por ejemplo, para recolectar su agua. Tenemos el acceso básico, el acceso intermedio y el acceso óptimo, ¿no? Cada uno de ellos con sus respectivas características de acuerdo a los indicadores de la tabla. Ahora investigamos en nuestro entorno. Uno de los desafíos que tenemos como país es acceder al servicio de agua potable, tanto en la ciudad como en diversas regiones, a pesar de que nuestra nación es una gran potencia en recursos hídricos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha categorizado el acceso al agua en términos de nivel de servicio. Para conocer estos niveles, podemos leer el recurso la cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles de servicio y luego respondemos las interrogantes. El texto lo acabamos de leer hace un momento. Podemos responder entonces, pregunta 1, ¿cuántos litros de agua en promedio corresponden al acceso básico y qué implicancias trae estar en este nivel? Según el texto, al acceso básico le corresponden en promedio 20 litros per cápita por día, ¿no? Es decir, que una persona consume 20 litros diarios. Esto implica con respecto a la salud pública e higiene un riesgo alto, porque la higiene puede estar comprometida y la ropa puede lavarse fuera del lote, ¿no? Es decir, que mayormente estas personas acuden al río, por ejemplo, o a un canal cercano para lavar la ropa. También en la prioridad de intervención y medidas, su implicancia es alta porque requiere un suministro de nivel de servicio mejorado, educación sanitaria, tratamiento y almacenamiento seguro de agua a nivel domiciliario como medida provisional. Pregunta 2. Reúnete en familia y planea una estrategia para registrar el consumo aproximado de agua en litros durante 4 días. Para facilitar tus cálculos, elabora un cuadro como el que se muestra, usa el aplicativo Excel disponible en tu tableta. Bueno, en el caso que tengas tableta. A ver, yo ya tengo la tabla, ¿no? Y he asumido una familia de 4 personas. ¿No? Tenemos lavado de ropa, limpieza de pisos, sonido de oro, regado de plantas, aseo personal, alimentación y el total del consumo por cada día en litros. Bueno, suponiendo que es una familia de 4 personas, se ha asignado, por ejemplo, en el día 1 que utilizaron 90 litros en lavar la ropa, 10 litros en la limpieza de pisos, en trapear, 20 litros en el uso del inodoro, 10 litros en el regado de plantas, de repente tienen un pequeño jardín, 50 litros en aseo personal, lavarse la cara, pues bañarse quizás de repente uno de ellos, alimentación, 20 litros en la cocina y en total tendríamos 200 litros, ¿no? Y así he asumido para cada uno de los días. Estas cantidades pues son supuestas, ¿no? Entonces tenemos totales de 200 litros como había mencionado el primer día, 175 litros el segundo, 170 litros el tercero y 220 litros el cuarto. Continuamos respondiendo. Emplea los datos y responde. ¿Cuál es el promedio diario de consumo de agua? ¿Cuánto en promedio es el consumo de un integrante? Bueno, ya te he resumido la tabla anterior. Tenemos los días y los totales simplemente.
Para la familia de 4 integrantes, como quiero el promedio, pues obviamente solo tengo que sumar estos totales y dividirlo entre el total de datos. 200 más 175 más 170 más 220 entre 4. La suma me da 765 y dividido entre 4 tengo 191,25 litros. Ahora, si quiero el consumo promedio de un integrante o consumo per cápita, sería pues este total entre 4, que me da 47,81 litros de agua. Pregunta 4. De acuerdo con el consumo de agua de un integrante, ¿en qué nivel de servicio se encuentra tu familia según la OMS? Bueno, revisando los datos de la tabla y sabiendo de que estoy en 47,81 litros de consumo para esta familia, no por cada integrante, estaría en el acceso intermedio ya que el promedio en este nivel es de 50 litros per cápita por día, ¿no? Y nos aproximamos a ese dato. Pregunta 5. ¿Qué consecuencias trae para tu familia encontrarse en ese nivel de efecto? En caso de que tu respuesta fuese de riesgo muy alto o alto, ¿qué solución plantearías para obtener o para incrementar el acceso al agua? Argumente tu respuesta. Bueno, en el caso de nosotros estamos en el acceso intermedio, ¿no? Por lo tanto, nuestro nivel de riesgo es simplemente bajo, ¿no? Las consecuencias son pues que la higiene no debería estar tan comprometida y es probable que la ropa se lave dentro del lote, ¿no? O sea, dentro de casa. Pregunta 6. ¿El agua que obtienes como parte de tu solución es apta para el consumo? Si no lo es, ¿qué podrías hacer para generar agua que lo sea? En el caso observado, sí tienen acceso al agua potable, ¿no? Porque estamos en el acceso intermedio. Pero si el caso fuera contrario, podríamos utilizar un filtrador de agua. A ver, describimos las características de un filtrador de agua. En las últimas décadas, diversas organizaciones, empresas, comunidades educativas e incluso familias han desarrollado nuevas e innovadoras propuestas tecnológicas para el filtrado del agua obtenida de fuentes naturales, como la lluvia o la atmósfera, las cuales son soluciones sencillas de bajo costo y fáciles de usar. Por ello vamos a explorar un modelo de filtrador de agua para identificar sus características considerando las orientaciones realizadas en la actividad de ciencias. Bueno, acá tenemos el modelo, tenemos el agua que está recolectada y que va a pasar por el filtro, ¿no? Que está en el envase 2 y que llega finalmente al agua filtrada que es el envase 1, ¿no? Empezamos el envase 3, procede el agua que hemos recolectado. El envase 2 es el filtro en sí y el envase 1 es el agua que ya está filtrada, ¿no? En este caso tenemos pues abertura, arena, carbón y grava. A ver, nos dicen, a partir de los datos del modelo respondemos las preguntas. ¿Qué formas geométricas tienen los tres envases? ¿Cómo se denominan? Describe sus características. Bueno, los envases tienen forma cilíndrica, por lo tanto pues se denomina cilindro recto, ¿no? Tienen como característica común que todos pues tienen una base circular, ¿no? Todos son círculos en la base. Pregunta 2. Si nos ubicamos al frente del diseño del envase 2, ¿qué figura observamos representa en forma gráfica? Bueno, si nosotros observamos la forma del envase 2, que es un cilindro, y lo vemos de frente, observaríamos pues un rectángulo, ¿no? Como observas en esta imagen. Pregunta 3. Desde la vista superior, ¿qué tipo de figura se observa? ¿Qué parte del cilindro representa? Bueno, en este caso si lo observas desde arriba, pues vas a observar solamente la base, que es un círculo, ¿no? Es el círculo pues que representa la base, ¿no? Haciendo redundancia en el término. Pregunta 4. Representamos el desarrollo plano del envase 2 considerando sus medidas. ¿Cómo emplearías esta representación para hallar el área del filtro? Explica. A ver, tenemos el envase 2. Si yo lo desarrollo, pues tengo un rectángulo de altura 73 centímetros, que es el dato que vamos a analizar luego. Y tenemos que el diámetro es de 30 centímetros en la base circular, ¿no? En este caso, este cilindro, como es un vale, no tiene tapa, por lo tanto solo tiene una sola base, un solo círculo. ¿Ya? Ahora, con la representación del desarrollo del cilindro podríamos utilizar las fórmulas del área del rectángulo que representa la superficie lateral, o también la fórmula del cilindro directamente, ¿no? Área lateral 2pi por r por h. Y el área de la base conociendo su radio a partir del diámetro que nos brinda. Porque yo sé que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Por lo tanto, el radio será la mitad, que es 15.
A ver, pregunta 5, parte 5. Dice, el diámetro de la base del envase 2 es 30 centímetros. ¿Qué cantidad de agua en centímetros cúbicos se almacenará en la zona de la abertura para filtrar el agua? ¿Y cuánto será en litros? ¿Recuerdas las características y propiedades del cilindro? Bueno, como te había mencionado, si sé que el diámetro es 30, el radio va a ser la mitad, que es 15, ¿no? Por esta condición de que el diámetro es dos veces el radio. Ahora, como me piden solamente el contenido de la abertura, que es 10 centímetros de altura, yo ya lo he proyectado acá, el radio es 15, calculo el volumen utilizando la fórmula. Pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazo los datos directo, pi siempre va a valer 3,14. El radio es 15 al cuadrado por 10. Bueno, 15 al cuadrado va a salirme 225 y esto multiplicado por 3,14 y por 10 me da 7065 centímetros cúbicos. Ojo, también me piden en litros, ¿no? Hay que recordar de que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a utilizar un factor de conversión con este dato. Y multiplicaría 7065 por 1 y lo divido entre 1000. Elimino centímetro con centímetro y me queda litros, ¿no? Y me va a dar 7,065 litros. Número 6. Determinamos el espacio que ocupa cada uno de los materiales para el filtrado de agua en el envase 2. Consideramos un diámetro de 30 centímetros. Bueno, puedo hacerlo un poquito más rápido porque la fórmula ya es la misma, ¿no? Ya sabemos que es pi por radio al cuadrado por h. Entonces, esta parte va a ser igual. Todos tienen 15, va a ser 225 centímetros cuadrados. No, lo que varía es la altura. Ahora se multiplica por 50 y me da 35.325 centímetros cúbicos. Para el carbón, igualito, la misma fórmula, solo varía la altura. En este caso es 8. Multiplicando por lo anterior me da 5.652 centímetros cúbicos. Y por último, pues la grava, ¿no? Sería 3,14 por 15 al cuadrado y ahora ya en la nueva altura que es 5 centímetros. Multiplicando esto voy a tener 3.532,5 centímetros cúbicos. Pregunta 7. Explícanos la razón de usar un envase cilíndrico para el filtrador. Bueno, esta respuesta yo te la doy como sugerencia. Es posible que una de las razones para que el envase de filtrador sea cilíndrico es porque al carecer de ángulos y lados, permite que el agua pueda fluir rápidamente hacia el siguiente nivel o capa de filtración, ¿no? En este caso, por gravedad, pues no va a caer rápidamente y como no tiene ningún ángulo, ningún lado que le dificulte el paso, pues va a ser más sencillo. Ahora, modelamos nuestro filtrador de agua. A ver, ahora haremos la representación de nuestro filtrador de agua, es decir, haremos un dibujo. Para ello seguirán los siguientes pasos. Primero, explora los modelos de filtradores de agua propuestos en la actividad de ciencias. Asimismo, revisa los datos de consumo de agua de tu familia en un día y luego elige el modelo considerando los dos aspectos. Bueno, yo te tengo una propuesta, ¿no? Que es este filtrador de agua que está elaborado en una botella, ¿no? Con los siguientes elementos. Dice, elabora una lista de los insumos y materiales que necesitarás para tu filtrador. Recuerda que el envase de filtración debe ser cilíndrico. Bueno, yo para este proyecto, una botella plástica de 3 litros de agua, agua pues no. Bueno, la botella puede ser de gaseosa, de cualquiera, pero que sea de 3 litros. Piedras pequeñas o ripio, arena gruesa, arena fina, carbón y algodón en este caso para la parte del pico de la botella. 3. Describe el envase que emplearás en tu filtrador incluyendo sus medidas. Bueno, yo voy a considerar todos los materiales que están dentro de la forma cilíndrica. O sea, voy a obviar el algodón, ¿ya? Porque el algodón ya está en una parte cónica. Yo quiero solo lo que es cilindro. Entonces me voy a esta parte de aquí. Y tendríamos, pues, ¿no? Dándole medidas supuestas, ¿ya? O sea, la botella mide 12 centímetros aproximadamente en su diámetro. Y ahí estoy poniendo yo una abertura de 5 centímetros, 6 centímetros de agua, 5 centímetros de piedra, arena gruesa 7 centímetros, arena fina 3 centímetros y carbón 2 centímetros. ¿No? Recuerda que este es un prototipo, un proyecto. Y estas serían las medidas que yo le estoy asignando. Mediante un dibujo modela el envase de filtración de tu elección a una escala de 1 a 3. Incluye la representación de los insumos. El modelo debe reproducir las características medibles como altura, diámetro y altura que ocuparán los insumos, etc. Bueno,
vamos a recordar qué cosa es escala. La escala permite la representación de un objeto en el plano con una variación respecto a su tamaño real, pero manteniendo sus proporciones. Entonces, esta es la notación de 1 a 200, como que está acá de 1 a 3, o también se puede hacer en fracción. Se lee esta en la escala de 1 a 200. Se interpreta un segmento de 1 centímetro en el dibujo equivale a 200 centímetros en la realidad. También puedo utilizar esta fórmula, ¿no? De que la escala es igual al cociente entre el valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Con esto podemos continuar. A ver, tenemos los siguientes datos. Tenemos nuestro dibujo que ya lo teníamos hecho y lo vamos a hacer a una escala de 1 a 3. A ver, en este caso solamente te voy a desarrollar la abertura, ¿ya? ¿Por qué la abertura pasó de 5 a 1,7? Porque como está de 1 a 3 es la tercera parte, entonces yo lo he dividido entre 3. 5 entre 3 es 1,7 y es por eso que esto representa a la abertura. Y lo mismo ha pasado, pues 6 entre 3 es 2 y 1,7, 2,3, 1 y 0,7 para el carbón. Y en el caso del diámetro pasó de 12 entre 3 a 4 centímetros, ¿no? Y esta sería la representación en el papel, ¿no? A escala, se podría decir, de este proyecto. A ver, según tu dibujo, ¿cuántos centímetros cúbicos necesitarías por cada insumo? Sustenta tu respuesta de acuerdo a tus cálculos. Bueno, este era mi dibujo. Ahora, espacio del agua. Bueno, yo voy a calcular, no, esto de acá, el agua. La abertura no, porque es vacío. Tenemos acá 6 centímetros. Reemplazando en la fórmula pi por radio al cuadrado por altura, tendríamos 6 al cuadrado, que es 36, por 3,14 por 6, me da 678,24 centímetros cúbicos. Para el espacio de piedras, igual reemplazo en la fórmula, solo cambio la altura, obtengo un volumen de 565,2 centímetros cúbicos. Para el caso de la arena gruesa, varía la altura 7, lo demás es igual, este producto cambia a 791,28 centímetros cúbicos. Para la arena fina voy a obtener un volumen de 339,12 centímetros cúbicos, como observas, y para el carbón, que solo tiene 2 centímetros de altura, voy a obtener un volumen de 226,8 centímetros cúbicos. Finalmente, comparte tu dibujo en familia y explica cómo te servirá al momento de construir tu filtrador de agua. Luego dialoguen sobre el trabajo colaborativo y el apoyo de cada miembro para lograr su construcción. Bueno, te invito a elaborar este proyecto, que lo vas a hacer en el área de ciencias, ¿no? Además, recuerda que el filtrador mostrado puede servir como un experimento para recolectar agua de lluvia de repente en casa. No te olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación. Validemos nuestra propuesta. A ver, vamos a resolver la actividad. Recordemos todo el proceso que hemos seguido para elaborar nuestro filtrador de agua. Como primera acción, hicimos el estudio de varios modelos de filtradores. Luego determinamos la cantidad aproximada de agua que consumían nuestras familias. Finalmente, elaboramos un dibujo del posible modelo que atendería las necesidades de la familia. Ahora vamos a analizar si el diseño del filtrador de agua reúne las condiciones para atender las necesidades de tu familia. Para ello, realizaremos las siguientes tareas. En la fase 1 registramos datos. Tenemos a la mano el filtrador que elaboramos en el área de ciencia, así como el dibujo que representamos en la actividad 4. Luego completamos el siguiente cuadro con las medidas. A ver, nosotros habíamos elaborado en la actividad de matemática anterior ya nuestro prototipo de filtrador de agua. Entonces, con estos datos completamos la tabla. Nuestro diámetro es 12. El radio, que es la mitad, serían 6. Y la altura es 27. ¿De dónde sale este 27? De sumar 5 más 6 más 5 más 7 más 3 más 2. Registramos los datos sobre el promedio por día del consumo de agua de tu familia, el cual deberá cubrir sus necesidades. Recuerda, en la clase anterior ya habíamos calculado este promedio. Por lo tanto, tendríamos 4 integrantes que consumen en promedio 191,25 litros
que en centímetros cúbicos sería 191.250. Recordar que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, por lo tanto solo he multiplicado. Fase 2. Represento y experimento. Diseño el cilindro para representar el filtrador de agua de mi elección, empleando el aplicativo GeoGebra que se encuentra en mi tableta. Para lograrlo, observo el video Creación de un cilindro con GeoGebra usando deslizadores. Tengo en cuenta que mi representación debe mostrar las medidas propuestas en la fase 1. Veamos. Hola, hoy día vamos a graficar un cilindro utilizando deslizadores. Para ello, primero activaremos la vista gráfica 3D. Seleccionamos y activamos la vista gráfica. Luego, damos clic en la vista 2D y seleccionamos el botón deslizador. Hacemos clic y le ponemos nombre. Este primer deslizador va a ser el radio de mi cilindro. Le ponemos un valor mínimo de ejemplo en 6 y un máximo de 48. Y le vamos a decir que su incremento sea de 1 en 1. Y ya está. ¿Ves cómo va cambiando mi deslizador? Ya lo tenemos. Ahora seleccionamos otra vez deslizador y esta vez voy a crear uno para la altura de mi cilindro. Tenemos la altura, le ponemos un mínimo de 27 y un máximo de 70. Siguiendo un ejemplo, ya. Su incremento de 1 en 1. Listo. Tenemos el botón deslizador. Ahora vamos a seleccionar la vista 3D y vamos a ingresar un punto, ¿no? Que va a ser el origen de coordenadas. Con mayúscula escribimos en la entrada letra A igual, paréntesis y las coordenadas 0,0,0 y le damos enter. Y como ves aparece el punto A. Ahora ahí mismo voy a crear el punto B que va a estar relacionado con la altura. Entonces seleccionamos con mayúscula letra B igual, paréntesis 0,0, y colocamos el nombre del deslizador tal cual lo hemos escrito, altura. Listo. Ya tenemos el punto B. Como no se observa el punto B, entonces selecciono aquí y le doy en alejar. Y nos vamos a alejar hasta que aparezca. Ahí está el punto B. Mira, ¿ves? Punto B. Lo mismo hacemos aquí. Ya, para observar mi deslizador. Listo. Ahora, seleccionando vista gráfica 3D, buscamos el botón de sólidos y poliedros, ¿no? Y buscamos cilindro. Seleccionamos el punto A, seleccionamos el punto B y me van a pedir un radio. El radio es mi deslizador y lo escribo tal cual está. Radio. Y le doy OK. Y ahí tengo mi cilindro. ¿Ves? Si yo amplío la imagen con el mouse, aquí está. Si yo lo reduzco, aquí tengo mi deslizador. Bien, perdón, mi cilindro. Ahora, con el deslizador podemos variar su altura y podemos variar su radio. Además, cuando yo active la opción de construcción de cilindro, se va a habilitar este dato, ¿no? Que dice cilindro AB radio. Y este valor que está aquí viene a ser su volumen. Si tú aumentas en la altura, el volumen aumenta. Lo mismo va a pasar con el radio, ¿no? Y ya tenemos nuestro cilindro elaborado. Ahora usamos los deslizadores para variar la medida del radio y la altura del cilindro y hallar su volumen. Registramos los resultados en un cuadro para su análisis. Mostramos un ejemplo. Recuerda que los datos del ejemplo son referenciales. Usa tus datos de la fase 1. Cuadro 1. Variación de datos de un cilindro al hallar el volumen. Bueno, ya hemos visto que cuando la altura es 27 y el radio 6, que lo hicimos en el GeoGebra, obtenemos un volumen de 3053,63 centímetros cúbicos. También recuerdo que el promedio de agua que consume la familia es 191.250 centímetros cúbicos, que en litros es 191,25. Por lo tanto, no cubre las necesidades de la familia, ya que es muy pequeño para la cantidad de consumo de la familia.
En esta tabla también nos dan algunas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que cuando el, la altura es 50 y el radio es 30, nos da 141.371,67, que también sigue siendo menor a 200.000 centímetros cúbicos y por eso no es compatible, ¿no? O sea, no cubre las necesidades de la familia. Pero aquí sí, ¿no? 50 de altura y 40 de radio es 251.327,41, que es mayor a 200.000 y que también es mayor al consumo que habíamos hallado nosotros en la familia de 4 integrantes, ¿no? A 191.250. Ahora, para analizar toda la tabla vamos a completar los volúmenes. Tendríamos cuando la altura es 50 y el radio es 48. ¿Cómo lo hemos hallado? A ver, si no tuviéramos el GeoGebra, utilizaríamos la fórmula pi por r al cuadrado por h. Y el primer valor sería pues 3,1416. Vamos a utilizar un poquito más extendido el pi para poder obtener un resultado un poco más preciso. Recuerda que mientras más decimales utilices, más preciso será tu resultado. Por 48 al cuadrado por 50 y esto me da 361.912,32. ¿No? Lo mismo pasa para la altura es 50 y el radio 20, ¿no? Aplicando la fórmula obtengo 62.832. Cuando la altura es 60 y el radio es 20 es 75.398,4. Y cuando la altura es 70 y el radio es 20 es 87.964,8. Ahora sí podemos analizar, ¿no? En estos casos sí cumplen, ¿no? Porque los resultados son mayores a 200.000. Pero aquí, cuando es la altura la que varía, vemos que a pesar de que llegamos hasta 70 de altura, conservando el radio de 20, obtenemos un valor que sigue siendo menor a 200.000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, con estos valores podemos tomar una decisión. Fase 3. Respondemos interrogantes y las justificamos. Analizamos los datos de la tabla y los resultados del volumen. Luego respondemos las interrogantes. ¿Qué sucede con el volumen del cilindro cada vez que variamos el radio manteniendo la altura? ¿Cuál es el comportamiento del volumen si variamos la altura y fijamos el radio? Sustenta tu respuesta. Bueno, hemos visto que si variamos el radio y mantenemos su altura, el volumen del cilindro aumenta, ¿no? Observa, vamos a recortar la tabla. La altura es fija, 50, y el radio varía, 40, 44, 48. Observamos que hubo un incremento en el volumen, ¿no? Y es un incremento considerable. Mira, de 40 a 48, el volumen varía desde 251.000 hasta 361.000, ¿no? Es un gran incremento, ¿ya? Pero si variamos la altura y mantenemos el radio, el volumen del cilindro también aumenta, pero si observas, el aumento no es tan considerable, mira. Si cambiamos desde 40 hasta 70, el volumen va desde 50.000 hasta 87.000 aproximadamente, ¿no? Es un incremento, pero no es tan alto como el del radio, ¿no? Si el radio varía, el incremento es mayor. 2. Usa los datos de tu filtrador de agua elegido en la actividad 4 y determina su volumen. El diseño responde a las necesidades de tu familia, explica tus razones. Bueno, a ver. Nosotros ya habíamos marcado esto en la tabla, entonces estoy cogiendo solamente esta parte. Y vemos que no, pues no. Dice, como se observa en la tabla, el diseño no respondería a las necesidades de la familia, ya que solo brinda 3.053,63 centímetros cúbicos, ¿no? Y el promedio de consumo es de 191.250. Por lo tanto, necesitamos un diseño de mayores dimensiones. Dice, compara los datos del volumen del filtrador, o sea, el cilindro, y elige el diseño que responde a las necesidades de tu familia. ¿Qué medidas tiene el nuevo diseño? ¿Y qué variaciones tiene el nuevo filtrador? ¿Cuáles son las mejoras del nuevo filtrador? Justifica las razones de tu elección según las mediciones y cálculos realizados. A ver, ya tenemos la tabla y vamos a escoger la primera medida propuesta, ¿no? Que solamente me da 50 de altura y 40 de radio. O sea, de toda la tabla voy a coger solamente esta. Puedo coger las demás porque son más grandes, ¿no? Pero esta es la primera que cumple la condición, ¿no? Porque cuando el radio es 40 y la altura es 50 me da 251.327,41,
que es mayor a 200.000 y también es mayor al promedio de la familia que yo calculé. Por lo tanto, esto sí cumple y puedo decir el nuevo diseño que se ajusta a las necesidades de la familia tendría un radio de 40 centímetros y una altura de 50. Se ha variado sus dimensiones incrementando su radio en 34 centímetros y su altura en 23, ¿no? Hubo un incremento entonces. Con las nuevas medidas podremos elaborar un filtrador que cumpla con las necesidades de la familia. Número 4. Reúnete en familia y dialoguen sobre la experiencia vivida en relación a la elaboración del filtrador de agua. Luego responde cómo les ha beneficiado conocer el promedio de uso de agua para la elección de un filtrador. Explica tu respuesta. Bueno, esta respuesta te la sugiero, ¿no? Conocer el promedio de agua nos permite elegir las medidas correctas para elaborar el filtrador de agua, ¿no? Porque conociendo este promedio, entonces puedo, comparando alturas y radios en el cilindro, saber cuál es la medida correcta. Esto puede variar de acuerdo al número de integrantes de tu familia, ¿no? Bueno, esto lo hemos hecho para 4, pero si en tu caso has hecho de 6, de repente necesitarás una medida más grande, ¿no? Dependiendo del promedio que te salió de consumo. Además, recuerda que el agua filtrada debe ser desinfectada. Una opción es emplear el método de SODIS, que permite inactivar los organismos que hay en el agua. Estos conceptos ya lo vas a ver en el área de ciencia y tecnología. Resolvemos y argumentamos. Representa en GeoGebra un nuevo diseño del filtrador cilíndrico y determina su volumen. Luego duplica las medidas del radio y la altura, repite la experiencia como un nuevo diseño y compara los volúmenes inicial y final. ¿Qué sucede con el volumen? ¿Qué relación existe entre las medidas al realizar la variación? Para no hacer tan extenso el video, yo ya moví el deslizador que había desarrollado en GeoGebra, ¿no? Y tengo acá pues cuando el radio es 40 y la altura es 50 y luego lo he duplicado cuando el radio es 80 y la altura es 100. ¿Ya? Entonces tenemos volumen inicial y volumen final duplicado radio y altura. Entonces podemos decir que el volumen sufre un incremento considerable al duplicar su radio y su altura. Ahora, para la relación, ¿qué hacemos? Un cociente. Dividimos el volumen final entre el volumen inicial. O sea, voy a dividir 2.010.619,3 entre 251.327,41. Este cociente me va a dar aproximadamente 8, ¿no? Esa sería la relación. Ahora dice, expresa afirmaciones o conclusiones con relación a las propiedades del volumen que llegaste a descubrir al duplicar las medidas del radio y la altura. Justifica tu respuesta empleando ejemplos y contraejemplos. Bueno, aquí pude observar que si duplicamos las medidas del radio y la altura de un cilindro de forma simultánea, entonces su volumen quedará multiplicado por 8. Vamos a hacerlo algebraicamente. A ver, sabemos que el volumen inicial sería pi por r al cuadrado por h. Y el volumen final, si es que yo duplico el radio, ya no sería r al cuadrado, sino 2r. Y la altura sería 2 veces h. 2h queda igual, pero este 2 está afectado por el cuadrado y se convierte en 4 veces r al cuadrado. Ahora determino la relación. Sería el cociente de volumen final sobre volumen inicial, ¿no es cierto? Entonces aquí, como observas, es simplificado pi, es simplificado r al cuadrado, es simplificado la altura y me he quedado con 4 por 2, que es 8. Finalmente voy a decir de que el volumen final es igual a 8 y el volumen inicial pasa a multiplicar. Entonces, el volumen final es equivalente a 8 veces el volumen inicial cuando se duplica el radio y la altura. No olvides que debes marcar los criterios de la autoevaluación de acuerdo a los avances que has logrado. Situación 1. Para iniciar la actividad analizaremos la siguiente situación. Alex, estudiante de cuarto año, sabe que la papa es un producto agrícola y nutritivo de nuestro Perú. Él quiere resaltar el valor de este producto en una exposición que hará frente a sus compañeros.
con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Para eso ha elegido la siguiente lectura. Dice: Perú es el principal productor de papa en América Latina, con una producción anual de 5,3 millones de toneladas en el 2019, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri. En el mundo se sitúa en el puesto 14. Esta producción es el resultado anual de la actividad en 330.000 hectáreas de cultivos, principalmente en áreas altoandinas y en las regiones de Puno, Cajamarca, Cusco, Ancash, Huánuco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Apurímac y Ayacucho. El Minagri indicó que esta producción ha generado más de 110.000 puestos de trabajo permanente para las familias de las zonas ubicadas por encima de los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Primero dice, Alex ha identificado que hay cantidades que debe presentar proponiendo otras formas de notación. A. Escribimos las cantidades resaltadas en la lectura anotando todas las cifras que le corresponden. Y tenemos 5,3 millones es lo mismo que decir 5.300.000 toneladas, 330.000 hectáreas de cultivo, 110.000 puestos de trabajo, 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esas son las cantidades que ha encontrado Alex. Seguimos. ¿De qué otras formas podemos representar las cantidades que se presentan en esta situación? Podríamos representar las cantidades de la situación utilizando notación científica o exponencial, las que vimos en la situación 1. 2. Luego de leer el texto y conocer lo que se propone Alex, respondemos las siguientes preguntas. Letra A. ¿Cuáles son las cantidades resaltadas en la lectura? Las cantidades son 5.300.000, 330.000, 110.000, 3.000 y 4.000. Letra B. ¿A qué unidades de medida corresponden toneladas, hectáreas o metros? Las toneladas son unidades de masa. Las hectáreas son unidades de superficie. Y los metros son unidades de longitud. Letra C. ¿Cómo representarías las cantidades que has identificado empleando potencias de 10? Veamos. 5.300.000 es lo mismo que hacer 53 multiplicado por 10 a la quinta. ¿Por qué 10 a la quinta? Porque tenemos 5 ceros. Esto es sencillo, ¿ya? Acá sería 33 por 10 a la cuarta porque son 4 ceros. 11 por 10 a la cuarta. 3 por 10 al cubo y 4 por 10 al cubo. La cantidad de ceros determina el exponente. Ahora organizamos nuestra estrategia y procedimiento para resolver la situación. ¿Qué procedimiento debemos seguir para escribir números con notación exponencial y notación científica? Bueno, primero reconocemos la cantidad, grande o pequeña. Luego tomamos una parte del número que será el coeficiente. Después, para escribir los números en notación exponencial, simplemente debemos utilizar el producto de una potencia de 10, cuyo exponente estará determinado por el desplazamiento de la coma decimal a partir de la parte entera que se toma como coeficiente. Por ejemplo, 110.000 es igual a 11 por 10 a la cuarta. Luego, para escribir en notación científica, el coeficiente a deberá cumplir con la condición de que a es mayor o igual que 1, pero menor que 10, y que ahora se le llamará mantisa. En el mismo ejemplo anterior, en lugar de que sea 11, tiene que ser 1,1, y el exponente ha cambiado a 5, 10 a la quinta. Esta expresión está en notación científica. 4. Nos toca desarrollar las estrategias propuestas. Para ello utilizaremos el siguiente cuadro. Cantidades identificadas en la lectura, representación numérica, notación exponencial y notación científica. Bueno,
Las cantidades ya las habíamos reconocido. 5,3 toneladas, que es lo mismo que 5.300.000, 330.000 hectáreas de cultivo, 110.000 puestos de trabajo, 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Luego, veamos, en notación exponencial, también ya lo teníamos, ¿no? 53 por 10 a la quinta, 33 por 10 a la cuarta, 11 por 10 a la cuarta, 3 por 10 al cubo y 4 por 10 al cubo. Ya, lo copiamos directo porque ya lo habíamos hecho. Para la notación científica, observa lo siguiente, mira, ¿qué ha pasado? Como 53 es un número mayor que 10, entonces tiene que haber un decimal. ¿Te acuerdas que en los ejemplos poníamos la coma decimal al final? Entonces corremos un espacio. Si corremos un espacio, sumamos una unidad al exponente. Recuerda que cuando corríamos hacia la izquierda, el valor era positivo, entonces más 1. 5 más 1, 6. 5,3 por 10 a la sexta. Lo mismo pasó aquí. En lugar de que sea 33 porque se pasó de 10, tiene que ser 3,3. Se corre un espacio, se suma 1 al exponente y me queda 3,3 por 10 a la quinta. Lo mismo aquí, 11 se convierte en 1,1 por 10 a la quinta y ese paso se va a repetir en todos los casos en que el valor pase de 10. En el caso de 3 y 4, como son menores que 10, se copian tal cual, porque ya son notaciones científicas. Situación 2. Resuelvo un nuevo caso. Milena debe complementar la exposición de Alex, destacando los nutrientes de la papa, además de anotar sus cantidades con un múltiplo conocido del gramo y con notaciones numéricas que ya utilizó él. Por ello, toma información de la siguiente imagen. Tenemos acá la papa, que representa 100 gramos de papa hervida y pelada antes del consumo. Estos son los valores de nutrientes que aporta, ¿no? Tenemos calcio, potasio, fósforo, hierro, niacina, tiamina, riboflavina, vitamina C, proteínas, grasa, fibra, carbohidratos. ¿Ya? Energía 87 kilocalorías y agua 77 gramos. Ahora anotamos los nutrientes y realizamos el cambio de unidad de masa. Podemos organizarlos en una tabla. De la imagen, yo ya tengo la tabla desarrollada. Tenemos acá todos los nutrientes de la papa. El calcio, potasio, fósforo con su respectivo valor en miligramos y gramos. ¿Recuerdas que en el ejemplo para la conversión de unidades de masa ya teníamos hechas este valor del calcio? Ya sabemos que vale 5 milésimas de gramo y 5 millonésimas de kilogramo. Y sabemos que para convertirlo a gramos se divide entre 1000 y para convertirlo en kilogramos se divide entre 1.000.000. Entonces, hacemos ese procedimiento para los miligramos y tenemos estos resultados, ¿no? En el caso del potasio se va a convertir en 379 milésimos de gramo. El fósforo 44 milésimas de gramo. Y así cada uno de estos resultados. En el caso de la grasa, la fibra y los carbohidratos, como están en gramos, los copio tal cual. Repito el paso para los kilogramos. Aquí todas estas cantidades que están en miligramos las convierto a kilogramos dividiendo entre 1.000.000. ¿No es cierto? Aquí se convierte 379 miligramos entre 1.000.000 a 0,00379 kilogramos, ¿no? Y así sucesivamente en todos los casos. Excepto, ojo aquí, por eso puse aquí un ojo, 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos. Como estas expresiones están en gramos, para convertirlas a kilogramos, simplemente se dividen entre 1.000, ¿no? Y aquí sale, pues, 0,001 kilogramos, 0,018 kilogramos, 0,02013 kilogramos, ¿no? Ya estos valores están expresados en kilogramos. Número 6. Observamos los valores obtenidos y respondemos. ¿Son cantidades grandes o pequeñas? Los valores obtenidos son cantidades pequeñas, no todos son decimales, no incluso son decimales algo difíciles de nombrar.
¿Ya? Por eso que simplemente los voy a describir de acuerdo a la ubicación de la coma. ¿En qué tipo de notación numérica podemos expresar estos valores? Podemos expresar las cantidades en notación exponencial y científica. Vamos a convertir las cantidades expresadas en kilogramos. De la tabla anterior me quedo solamente con la conversión en kilogramos, a manera de responder esta pregunta. Ahora, convierto esta expresión a notación exponencial. A ver, ¿cómo lo he hecho? Observa. Te voy a explicar con el caso del potasio, por decir. No, el potasio era 0,000379 kilogramos. Y acá yo lo he convertido a 379 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque he dado 6 saltos. Si tú cuentas desde la coma hasta el final, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda también que en la teoría te había dicho que cuando los saltos se van hacia la derecha, el exponente era negativo. Es por eso que este 6 pasó en negativo. Eso ha pasado en el primer caso en el calcio. Va a pasar en el fósforo también si tú cuentas. Por eso que acá se convierte en 44 por 10 a la menos 6. Y así ha pasado en todos los demás casos, ¿no? Simplemente ha saltado. Y esos saltos son el exponente, pero negativos porque van hacia la derecha. Para hacerlo a notación científica, ocurre el siguiente proceso. En el primer caso, como es 5 y es menor que 10, ojo acá, recuerda que la mantisa tiene que ser menor que 10, pero mayor o igual que 1, se copia igual. Este valor, mira, por ejemplo, 379 se pasa de 10, tendría que convertirse en 3,79, ¿no es cierto? Para convertirse en 3,79 tendría que haber dos saltos hacia la izquierda. Esos dos saltos son positivos, recuerda, hacia la izquierda es positivo, hacia la derecha era negativo. Entonces, ese más 2 pasa a sumar al negativo de 6. Como nosotros somos hábiles, sabemos que signos diferentes se restan y menos 6 más 2 me queda menos 4. ¿Ya? Entonces sería 3,79 por 10 a la menos 4. Aquí, 44 por 10 a la menos 6, mira. 44 se pasa de 10, se tiene que convertir en 4,4. Para eso hay un salto. Ese salto es positivo. Menos 6 más 1 es menos 5. Y ese proceso se ha repetido en todos los casos en los cuales exista un valor mayor a 10 para la mantisa, ¿no? Por ejemplo, acá el 2 se copia igual, el 1 también se copia igual. En todos los demás casos ha habido saltos, ¿no? Aquí, por ejemplo, han saltado 3. Si tú observas, hasta el 2,013. Menos 5 más 3 es menos 2, ¿no? Y así se ha completado todos los valores en notación científica. Reflexionamos para consolidar nuestros aprendizajes. Letra A. ¿De qué forma se han representado las cantidades muy grandes o muy pequeñas de las situaciones? Las cantidades se han representado en forma decimal, notación exponencial y notación científica. Letra B. ¿Qué características tiene la notación exponencial y la notación científica? Se caracteriza porque ambas se expresan como el producto de un número por una potencia de 10, pero en notación científica el primer factor conocido como mantisa debe cumplir con la condición de ser mayor o igual que 1 pero menor que 10. Letra C. ¿La notación científica será una forma de notación exponencial? Sí, la notación científica es una forma de notación exponencial. Letra D. ¿Qué utilidad tendrán estas notaciones en la vida cotidiana? Las notaciones son útiles porque permiten expresar grandes o pequeñas cantidades de forma abreviada para una mejor comprensión. Y letra E. ¿Qué conocimientos matemáticos hemos aplicado en esta actividad? En esta actividad hemos utilizado la notación exponencial, la notación científica, la conversión de unidades de masa
y las operaciones con números racionales. No olvides que debes marcar los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a tus logros obtenidos. Ahora vamos a analizar la situación de José. Nos dice, José sabe que el ser humano necesita para sobrevivir la cantidad de energía, kilocalorías, que aportan los alimentos y la cantidad de energía quemada mediante esfuerzo físico. También el calcio, que dota de rigidez a los huesos y contrae y dilata los músculos. Él, como deportista, averigua por internet los valores nutricionales de los productos de la región que ingresan en un plato típico, como el que se muestra en la siguiente tabla. Palometa a la parrilla. Tenemos ingredientes: 100 gramos de palometa, de yuca, cocona, jicharapita y cebolla. Y estos son sus valores. En el caso de la palometa son 126 kilocalorías y en el calcio me aporta 25 miligramos. Y así cada uno de los ingredientes. Entonces, de estos valores, José quiere representar las cantidades de valor energético y calcio en notación científica y exponencial. Solución. ¿De qué forma se realiza la conversión de kilocalorías a calorías y de miligramos a gramos? Bueno, esto lo habíamos ya visto en el caso anterior. Para convertir las kilocalorías a calorías se multiplica por 1000 y para convertir de miligramos a gramos se divide entre 1000. A ver, vamos a repetir en orden. Convertimos primero los valores de kilocalorías a calorías. Se multiplica por 1000. Esto es sencillo. Lo mismo pasa con el calcio, observa. No, como ya lo hicimos en un caso anterior, ahora lo hacemos más rápido, ¿ya? Aumentamos 3 ceros y aquí corremos 3 espacios hacia la izquierda porque estamos dividiendo entre 1000. Luego, tenemos, dice, completa la siguiente tabla para representar las cantidades en notación científica y exponencial. Tenemos la palometa a la parrilla y ya tenemos los valores que acabamos de hallar en la parte superior, ¿no? Ya están en calorías y en gramos respectivamente. Entonces, primero sumamos los totales en calorías y en gramos. Tenemos 520.000 calorías y 0,096 gramos. Ahora pasamos a notación científica. Damos 5 saltos colocando la coma al final para llevarlo hasta el número 1. Y tenemos 1,26 por 10 a la quinta. Acá estamos en notación científica. La mantisa es un valor comprendido entre 1 y 10, no te olvides. Eso se va a repetir en los demás casos. Y tenemos estos valores. Luego, sumamos estos valores ya que todos están con la misma potencia, 10 a la quinta. Obtenemos 5,2 por 10 a la quinta. En este caso sí obtengo un valor en notación científica. Por aquí, para el caso del calcio. A ver, 3 saltos hacia la derecha para llevarlo hasta el final, la coma, ¿no? Y me da el número 25 por 10 a la menos 3. No te olvides, cuando saltas hacia la derecha, el exponente es negativo. Cuando saltas hacia la izquierda, el exponente es positivo. Repetimos los pasos y obtenemos estos valores, 16 por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Sumamos igualmente porque todos tienen la misma potencia, 10 a la menos 3. ¿Qué obtengo? 96 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué pasos debemos realizar para sumar o restar números expresados en notación científica o exponencial? Bueno, lo sacamos de la teoría. Dice, poner las potencias de base 10 de los sumandos con el mismo exponente. Y segundo, factorizar la potencia de 10 con el mismo exponente y realizar la operación de sumas o restas de las mantisas si es notación científica o del coeficiente simplemente si es notación exponencial. Luego de completar la tabla, respondemos.
¿Qué cantidad total de calcio en gramos tiene la palometa a la parrilla y cómo se expresa en notación exponencial? Bueno, la palometa a la parrilla tiene en total 0,096 gramos de calcio y en notación científica queda expresado como 96 por 10 a la menos 3. Estos valores salen de la tabla que vimos en el paso anterior. Luego dice, ¿qué cantidad en total de valor energético en calorías tiene la palometa a la parrilla? ¿Cómo se expresa en notación científica? Ya. La palometa a la parrilla tiene en total 520.000 calorías. En notación científica se expresa como 5,2 por 10 a la quinta. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es el valor energético en notación científica solo de la palometa y los plátanos? A ver, primero, el valor energético de la palometa en notación científica es 1,26 por 10 a la quinta. El valor energético de los plátanos en notación científica es 1,22 por 10 a la quinta. Si quiero el valor energético de ambos juntos, de la palometa y los plátanos, tendríamos que sumarlos, ¿no? Sumados 1,26 por 10 a la quinta más 1,22 por 10 a la quinta. Factorizamos 10 a la quinta y sumamos mantizas. 1,26 más 1,22 me da 2,48 por 10 a la quinta. ¿Qué otros valores nutricionales conoces y dónde los has visto? A ver. Bueno, en internet y o revistas podemos investigar los valores nutricionales de los alimentos, como la fresa, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos sus valores tanto en vitaminas como minerales, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la vitamina C es 58,8 miligramos. Si lo queremos en minerales, el potasio 156 miligramos. Esta información la recogí de internet. También podemos ver la información nutricional en las etiquetas de los productos. Aquí tenemos una etiqueta de una Coca-Cola, por ejemplo. Una Coca-Cola personal descartable o no retornable. Acá tenemos el empaque de Milo. Milo Recarga, que le dicen, ¿no? El que viene en sobre, ¿no? Que también tiene su valor nutricional. Y si te fijas en las galletas, en los fideos, en cualquier producto envasado, vas a encontrar una tabla de valores nutricionales. A ver, nos dice, si cada ingrediente se incrementa en 200 gramos, ¿cuáles serán los valores nutritivos de cada ingrediente expresado en notación exponencial? Bueno, tenemos la tabla anterior que ya hemos hallado, ¿no? Ya tenemos la notación científica, la notación exponencial y estos serán los valores en calorías y en gramos. Ahora, mira, nos dice que va a aumentar en 200 gramos cada ingrediente. Esta tabla está en 100 gramos. Si aumenta en 200 gramos, quiere decir que vamos a sumar y tendríamos 300 gramos de cada ingrediente. Es decir, este valor de 100 se ha triplicado, se ha multiplicado por 3. Por lo tanto, si los valores se triplican, en la tabla también los vamos a triplicar, ¿no? Es decir, el valor energético ahora es por 3 y todos estos valores los multiplico por 3. Y voy a obtener lo siguiente. 126.000 por 3 será 378.000. Y así con todos los demás valores. Para el calcio va a ocurrir lo mismo. 0,025 o 25 milésimos, si quieres decirlo así, por 3 me va a dar 75 milésimos. ¿Ya? Y así pasó con todos los demás. Todo lo multiplico por 3 y obtengo estos valores. Hallamos las sumas. Acá me va a dar 1.560.000. Y aquí me va a dar 0,288 milésimos. ¿Ya? Esto lo hice sumando. Claro que también pude multiplicar este total por 3 y me va a dar lo mismo. Luego convertimos a notación científica. Te vas a dar cuenta que como se multiplicó por 3, aquí también se va a multiplicar por 3. ¿Ya? Y los valores ¿no? Repetimos el paso, saltamos 5 veces, sería 3,78 por 10 a la quinta, lo mismo pasa con los demás valores, sacamos el total, me va a dar 15,6 por 10 a la quinta en notación no científica, sino exponencial, ya que 15 es un valor que es mayor a 10. Le quitamos 1 y se convierte en 10 a la sexta, ¿no? Si le quito una coma a la izquierda, aumento el exponente una unidad y ya está en notación científica. Para el calcio, el mismo procedimiento, ¿no? Saltó 3 veces hacia la derecha, el exponente será negativo.
Repetimos los pasos, sumamos y obtenemos 288 por 10 a la menos 3. Recuerda que la notación exponencial solo es un número entero, no tiene condición de mantisa. No olvides que debes marcar tus logros de acuerdo a los aprendizajes que tuviste en esta actividad. No, estos son los aprendizajes y vas a marcar de acuerdo a tus avances. Ahora vamos a analizar la siguiente situación. Rubén es un adolescente de 15 años que tiene una vida sedentaria desde que inició la pandemia. Preocupado por su salud corporal, ha buscado información sobre la cantidad de kilocalorías que debe consumir según su edad, sexo y actividad física. Las kilocalorías contenidas en los alimentos proporcionan energía al cuerpo para que pueda realizar las diversas funciones corporales como la respiración, la circulación, el nivel de actividad física, el metabolismo, la síntesis de proteínas, entre otras. Un desbalance entre la ingesta de kilocalorías y el gasto da como resultado la ganancia o pérdida de peso. También encontró una tabla con las cantidades de kilocalorías que debe consumir en un día. Tenemos una tabla aquí, tenemos la edad en años, de 9 a 13 años, tenemos el sexo, si es hombre, nos dice que debe consumir entre 1600 y 2000 calorías si es que es sedentario, no activo. Si tiene actividad moderada, entre 1800 y 2000 calorías. Y si es activo, entre 2000 a 26000 calorías. Bueno, estos son los valores que me van a servir más adelante. Dice, ahora Rubén quiere conocer lo siguiente. Si la cantidad de kilocalorías que ingiere en un día está dentro de los valores indicados en la tabla, ¿en qué comida está ingiriendo más calorías? ¿Y cómo puede hacer para mantener una vida saludable? Comprendemos el problema. Dice, comprendemos la situación planteada a través de las siguientes preguntas. ¿Qué datos encontramos y qué relación hay entre ellos? Tenemos la situación y podemos decir, entre los datos que encontramos son la edad de Rubén, 15 años, su estilo de vida que nos dice que es sedentaria por la pandemia y una tabla de información sobre la cantidad de calorías de acuerdo a su edad y sexo en niveles, si es sedentario, moderado y activo. La relación que existe entre estos datos nos va a permitir determinar una alimentación saludable en función de las calorías necesarias para Rubén. ¿Qué significa kilocalorías? Las kilocalorías son una unidad de medida del valor energético que proporcionan los alimentos al cuerpo para que se puedan realizar las diversas funciones corporales como la respiración, la circulación, el nivel de actividad física, el metabolismo, la síntesis de proteínas, entre otros. Es equivalente a 1000 calorías. ¿Qué significa consumir calorías diarias para una mujer y un hombre? Consumir calorías diarias significa proporcionar energía a nuestro cuerpo para realizar diversas actividades corporales, como la respiración, circulación, actividades físicas, metabolismo, la síntesis de las proteínas, etc. Todo esto de acuerdo al sexo y tipo de actividad física realizada. ¿Qué nos pide resolver la situación? La situación nos pide saber si la cantidad de calorías que ingiere Rubén en un día está dentro de los valores indicados en la tabla, en qué comida está ingiriendo más calorías y cómo puede hacer para mantener una vida saludable. ¿Qué edad tiene Rubén y qué tipo de actividad física realiza? A ver, en esta última pregunta de la primera parte respondemos. Rubén tiene 15 años y no realiza actividad física, pues lleva una vida sedentaria desde que inició la pandemia. Recuerda que esta información sale de la lectura de la situación. Ahora, diseñamos un plan. Proponemos estrategias de solución para responder las interrogantes de Rubén y respondemos las siguientes preguntas en nuestro cuaderno o tableta.
¿Cómo pueden hacer para conocer cuántas kilocalorías está consumiendo al día? Se debe sumar la cantidad de kilocalorías que consume Rubén en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo puedes saber en qué comida del día está consumiendo una mayor cantidad de kilocalorías? Rubén, para saber en qué comida del día está consumiendo una mayor cantidad de kilocalorías, tiene que anotar la cantidad que contiene cada alimento y comparar dichos valores. ¿Qué relación hay entre el consumo de kilocalorías al día y el mantenimiento de una vida saludable? Existe una relación estrecha, porque el consumo de kilocalorías al día de manera adecuada, en función a la actividad que uno realiza, permite el mantenimiento de una vida saludable. Ejecutamos el plan. Desarrollamos la estrategia propuesta para hallar las kilocalorías en cada comida del día, el desayuno, almuerzo y cena, y anotamos la respuesta en notación científica. A ver, para saber cuántas kilocalorías consume Rubén, él ha hecho una lista de las comidas que ingiere en un día. Además, anotó la cantidad en kilocalorías que contienen. Tenemos el desayuno, 3 panes, me dan 5 por 10 a la 2 kilocalorías. El queso me da 2,6 por 10 a la 2 kilocalorías. 2 tazas de quinoa me da 4,35 por 10 a la 2 kilocalorías. Y así tenemos el almuerzo y la cena. Con estos valores que tenemos en la tabla vamos a trabajar. Número 5 dice, respondemos las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de notación están dadas las kilocalorías? Si tú observas, en todos los casos están en notación científica, ¿no? Por eso que escribimos todas las cantidades en kilocalorías están expresadas en notación científica. Dice después, ¿cuántas kilocalorías ha consumido en el desayuno, almuerzo y cena? Realizamos las operaciones correspondientes en notación científica. Comencemos por el desayuno. A ver, vamos a sumar 5 por 10 a la 2 más 2,6 por 10 a la 2 más 4,35 por 10 a la 2. En este caso, todas las potencias de 10 son iguales. Por lo tanto, extraigo el factor común y realizo las separaciones con las mantizas. 5 más 2,6 más 4,35 que me da 11,95 por 10 a la 2. Esta expresión tengo que convertirla a notación científica ya que 11 es mayor que 10. Para eso corremos un espacio. Hacia la izquierda, exponente positivo 10 a la 1. Luego aplico propiedades de las potencias, sumo los exponentes 1 más 2 y obtengo que 1,195 por 10 a la 3 será el resultado en notación científica. Quiere decir que ese es el total de kilocalorías que consumió en el desayuno. Vamos ahora con el almuerzo. Tenemos arroz, frijoles, ensalada, tortilla de verduras, sopa de carne, refresco natural y gelatina. Pero en este caso vamos a observar que tenemos dos cantidades que no tienen la misma potencia, ¿no? La ensalada, que es 2,2 por 10 simplemente, y el refresco natural, que es 6,2 por 10. En este caso, vamos a agrupar primero las que son 10 a la 2 y las que son 10 simplemente. Entonces, agrupamos y sería 1,2 más 2,5 más 1,13 más 3,8 más 1,1. Estas son las mantizas de la potencia 10 a la 2. Y luego 2,2 más 6,2 por 10. Finalmente voy a tener 9,73 por 10 al cuadrado más 8,4 por 10. Esto, como está diferente, vamos a multiplicar y dividir convenientemente con potencias de 10 para que todos queden elevados al mayor exponente, que es 2. ¿No? Y tendríamos, como quiero 10 al cuadrado, ya tengo 10, multiplico por 10 y para que no afecte, divido entre 10. Luego, agrupamos, ¿no? Para aplicar la propiedad. Aplicamos la propiedad, 10 más 10 es 10 al cuadrado, este 10 pasa a dividir, es decir, corre un espacio hacia la izquierda, es por eso que se convirtió en 0,84. Ya tienen factor común. Extraemos y sería 9,73 más 0,84, que me da 10,57 por 10 a la 2. Pero ese valor no está en notación científica porque se ha pasado de 10. Entonces corremos un espacio hacia la izquierda, me da una potencia de 10 con exponente 1 positivo.
Luego aplico la propiedad de las potencias, es decir, sumo los exponentes. 1 más 2, que me va a dar 3. Y me da el resultado, ¿no? 1,057 por 10 al cubo, que ya está en notación científica. Y eso sería el total de kilocalorías que Rubén ha consumido en el almuerzo. Terminamos con la cena. A ver, tenemos trigo, huevo frito, vaso de leche y un pan con mantequilla. Y estos son sus valores. En este caso solo tenemos el huevo frito con 8,9 por 10, que es diferente a las demás notaciones, ¿no? Ya que todos tienen 10 al cuadrado. Agrupamos las que tienen 10 al cuadrado y tendríamos 4 más 1,5 más 2 por 10 a la 2. Esto me da 7,5 por 10 al cuadrado más 8,9 por 10. Aplicamos las propiedades antes vistas. Multiplicamos y dividimos por 10 convenientemente para hacer que ambos tengan la misma potencia. Agrupamos y luego aplicamos, ¿no? 10 por 10 es 10 al cuadrado. Esto pasa a dividir, corre un espacio, 0,89. Extraemos la mantisa, ¿no? El factor común y tendríamos 7,5 por, o más, perdón, 0,89. Y me da 8,39 por 10 al cuadrado. En este caso, este valor, si es mantisa, está dentro del rango de 1 a 10 y sería el total, ¿no? Quiere decir que en la cena ha consumido 8,39 por 10 al cuadrado kilocalorías. Ahora me dicen, ¿cuál es el total de kilocalorías ingeridas en un día? Para calcular el total nos vamos a ayudar de una tabla. Como ya hemos sacado los totales, agrupamos, ¿no? Comidas, desayuno, almuerzo y cena. Tenemos de que en el desayuno es 1,195 por 10 al cubo. En el almuerzo es 1,057 por 10 al cubo. Y en la cena es 8,39 por 10 al cuadrado. Entonces sumamos. Las que son cúbicas las agrupamos. Y tendríamos 1,195 más 1,057. Esto me da 2,252 por 10 al cubo. Más la expresión de la cena, pues que tiene distinto valor. Ahora, vamos a aplicar. En este caso yo necesito 10 al cubo. Por eso multiplico por 10 ya que tengo 10 al cuadrado. Y también divido entre 10. Luego, observa aquí, ¿qué hago? Voy a aplicar la propiedad, ¿no? Vamos a sumar exponentes. Tendríamos 2 más 1 es 3 y esto pasa a dividir, corre un espacio, 0,839. Ya tengo factor común, me quedo con las mantisas, 2,252 más 0,839. Eso me va a dar 3,091 por 10 al cubo. ¿No? Como ya está en notación científica, no hay nada más que hacer, simplemente lo dejo como total. Continúo analizando. Me dicen, si ahora Rubén se ha propuesto barrer toda la casa diariamente, actividad que realiza 2,5 horas, y para ello consume la cantidad de calorías que te indica en el cuadro. Barrer 100 calorías en una hora. ¿Cuántas calorías puede quemar barriendo 2,5 horas y cuántas kilocalorías equivale? ¿O a cuántas kilocalorías equivale? Bueno, en 2,5 horas Rubén quema en calorías. Si en una hora quema 100, entonces en 2 horas y media simplemente es el producto, ¿no es cierto? Y al multiplicar esto me da 250 calorías. En kilocalorías sería, hay que recordar que una kilocaloría es equivalente a 1000 calorías. Entonces utilizo factor de conversión. Calorías con calorías se van y me va a quedar kilocalorías. Y 250 entre 1000 es 0,250 kilocalorías. Letra B. Calculamos la cantidad de calorías que consume barriendo durante un mes. Podemos realizar nuestras operaciones con notación científica. Primero, convertimos a notación científica 250 calorías. A ver, aquí te hago recordar, que ya lo hemos visto, la coma está al final cuando no se observa. Va a saltar dos ubicaciones, dos saltos, para que quede en 2,5 por 10 al cuadrado. Ya, recuerda, hacia la izquierda es exponente positivo. Ahora calculamos la cantidad de calorías que consume barriendo en un mes. Ya tenemos el valor diario, 2,5 por 10 a la 2. Como el mes tiene 30 días, lo multiplico por 30.
Pero ese 30 yo lo puedo convertir en 3 por 10. Y tenemos ya la operación. Vamos a reagrupar usando las propiedades conmutativas y asociativas, ya que esto es un producto. Tendríamos entonces 2,5 por 3 y 10 al cuadrado por 10 a la 1. Multiplicamos los números, 2,5 por 3 es 7,5. Aplicamos la propiedad de las potencias, 2 más 1, que es 3. Entonces tengo 7,5 por 10 al cubo. Y ese sería el valor de calorías que consume al mes. Reflexiono sobre lo desarrollado. A ver, reflexionamos para consolidar nuestros aprendizajes. La cantidad de kilocalorías que consume Rubén en un día está dentro de los valores permitidos según la tabla. Esta era nuestra tabla. La cantidad total de kilocalorías que consume Rubén al día es de 3,091 por 10 al cubo, o su equivalente 3091 kilocalorías, ¿no? Simplemente se corrió la coma decimal 3 espacios y me da ese valor. Luego, según la tabla, el consumo debería ser entre 2000 y 2400, ya que Rubén es un adolescente de 15 años, está en este rango de edad y dice que es sedentario durante la pandemia. Entonces yo puedo decir de que la cantidad de kilocalorías que consume Rubén en un día no está dentro de los valores permitidos según la tabla, ya que 3091 es mayor a 2400 y es mayor a 2000. Siguiente pregunta, ¿en qué comida está ingiriendo más kilocalorías? A ver, recordemos nuestra tabla que ya teníamos resuelta. Teníamos desayuno, almuerzo y cena y tenemos los valores, ¿no? En el desayuno era 1,195 por 10 al cubo, en el almuerzo era 1,057 por 10 al cubo y en la cena era 8,39 por 10 a la 2. Me voy a ayudar convirtiéndolo, ¿ya? Lo convierto, es decir, aplico la potencia de 10. 10 al cubo, 3 espacios, 1195. Acá sería 1057 y acá como son 2 espacios sería 839. Automáticamente yo sé que el mayor es el primero, ¿no? 1195. Entonces Rubén está ingiriendo más kilocalorías en el desayuno. Terminamos con las últimas preguntas. ¿Qué sugerencias le darías a Rubén para mantener una vida saludable? Bueno, aquí yo te pongo una lista de las medidas que ayudarían a sentirse y vivir mejor, ¿no? Hacer ejercicio en forma regular y controlar su peso, no fumar, no tomar mucho alcohol y evitarlo por completo en caso de tener antecedentes de alcoholismo, utilizar los medicamentos recetados por su proveedor de atención médica según las instrucciones, consumir una dieta saludable y equilibrada, cuidar los dientes, controlar la hipertensión arterial y seguir buenas prácticas de seguridad. A ver, ¿qué más dice? ¿Qué afirmaciones puedes dar sobre las propiedades y operaciones con notación científica en actividades de la vida diaria? Bueno, acá te doy una propuesta. Puedo decir de que el uso de la notación científica es muy práctica y útil porque permite realizar operaciones con cantidades muy grandes o muy pequeñas de manera fácil y sin errores. Para realizar la adición y sustracción de expresiones en notación científica se deben tener las potencias de 10 iguales. En caso de no tenerlas, se deben realizar artificios matemáticos para conseguir que sean iguales. Y en la multiplicación y división de expresiones en notación científica se utilizan las propiedades asociativas y teoría de exponentes. No olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los logros que has obtenido en esta actividad. Nos preparamos para elaborar un cono maceta. Leamos la situación presentada. Leonardo es un joven estudiante, responsable y amante de la naturaleza. Colecciona plantas en diferentes envases y macetas. Se ha propuesto diseñar una maceta diferente y novedosa que tenga una forma cónica, le sirva de almácigo y a la vez sea decorativa. En ella colocará semillas oriundas del Perú. Para ello, usará material reciclado de la zona, como cartón, tela plástica u otro material del entorno. Lo acompañaremos en su trabajo tomando en cuenta la siguiente imagen referencial. Tenemos algunas imágenes acerca de cómo se vería el modelo de la conomaceta.
¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla del cono maceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? ¿Qué procedimiento seguirá para lograrlo? ¿Qué cantidad de tierra necesitará para su cono maceta? Para responder estas y otras interrogantes, te invitamos a experimentar el proceso. Exploramos un objeto de forma cónica. Para iniciar la actividad necesitamos un gorro de fiesta infantil como el de la imagen. Aquí tengo una propuesta de gorro infantil. Existen una gran variedad de gorros en el mercado y todos tienen diferentes medidas, sea para niños, jóvenes o adultos. Segundo, observamos nuestro alrededor e identificamos objetos de formas semejantes a la del gorro mostrado. Bueno, podemos observar formas semejantes en un barquillo de helados, una copa de vino, un cono de tránsito, un embudo de cocina, entre otros. Ahora, tomando el objeto lo observamos atentamente y nos preguntamos cómo se construyó, cómo fue antes de tomar esta forma, qué nombre reciben sus partes, escribimos las respuestas. Para su construcción se utilizó cartulina, tijeras, pegamentos, cintas y un molde. Este es el cono. Si nosotros lo llegamos a analizar, sale a partir de un molde de cono, no una plantilla. Y formado el cono, pues tiene sus elementos, ¿no? El vértice, que sería la punta, la altura del cono, la generatriz, la base y el eje, ¿no? Aquí también vamos a encontrar el radio del cono. Veamos más adelante. Recogemos la información que nos proporciona el gorro. Por ejemplo, la medida de su altura, diámetro, radio y generatriz. Tomamos nota en nuestro cuaderno. A ver, veamos. Este es nuestro gorro. Vamos a trazar un triángulo recto en el cual podremos denotar fácilmente cuál es la altura, la generatriz, que es la hipotenusa, y el radio. Con una regla nosotros vamos a medir aproximadamente la altura. En este caso a mí me está dando 15,5 centímetros, que es un valor aproximado. Como te mencioné, estos gorritos son de distintos tamaños. Cuando vayas al mercado o participes de una fiesta infantil, verás que pueden haber más grandes o más pequeños. Esta es una medida referencial. Ahora, quiero el radio. Del mismo modo, cojo mi regla y aproximadamente por la mitad tendríamos 6 centímetros de radio. Lo mismo va a pasar para la generatriz. Ubicando mi regla correctamente, me da un aproximado de 17 centímetros. Entonces el cono quedaría formado más o menos así, ¿no? Generatriz 17, altura 15,5 y radio 6 centímetros. Como yo sé que el diámetro es 2 veces el radio, pues entonces será el doble de 6, que es 12 centímetros. Vamos a desarmar el gorro para explorarlo y reconocer sus características. Identificamos la unión del material del cono y separamos los lados con mucho cuidado. Observamos atentamente qué ocurre y respondemos. ¿Qué pasó con el cuerpo del cono? ¿Qué forma tiene dicha pieza? ¿Qué nombre reciben los lados que estaban unidos? Tomamos las medidas del cono desarmado y las comparamos con las medidas que registramos antes de desarmarlo. ¿Son las mismas? ¿A qué conclusión podemos llegar? A ver, observa, tenemos el cono. Si nosotros lo desarmamos, nos quedaría algo más o menos así, ¿no? Y estos serían los elementos del cono que habíamos obtenido en el paso anterior, ¿no? Con la medición y la regla. El cono desarrollado se convirtió en una figura plana, ¿no? De lo que tenía esta forma, ahora pues es una superficie completamente plana. La pieza tiene forma de sector circular. Esto se llama sector circular. Los lados que estaban unidos en el cono se llaman generatriz, ¿no? Pero en el sector circular se va a convertir en radio del sector circular. La generatriz del cono para el sector vendría a ser el radio. Ahora, para calcular la longitud del sector circular, o sea, la medida de todo esto, vamos a aplicar la fórmula de longitud de la circunferencia, porque recuerda que la base es una circunferencia. Entonces, esta longitud va a ser la misma que la longitud de la circunferencia. Es por eso que acá utilizo la fórmula 2pi por radio. Multiplicando 2 por 3,14 por 6, que era la medida
de mi radio, voy a obtener 37,7 centímetros aproximadamente. Y vamos a darnos cuenta de que las medidas son las mismas. Podemos afirmar que solo ha cambiado su forma de tridimensional a bidimensional, conservando sus medidas. Ahora sobreponemos las uniones y observamos atentamente lo que ocurre, lo describimos. Bueno, si nosotros volvemos a unir este molde, pues va a regresar a su figura original, a su forma original, perdón, ¿no? Que es el conito, el gorrito. Luego dice, reconstruimos el gorro y preparamos los materiales necesarios, pegamento o goma. Bueno, acá lo puedes poner grapas, gomas. ¿Qué podemos decir de esto? Reconstruir un cono nos permite identificar sus elementos y relaciones. Por ejemplo, la hipotenusa del triángulo rectángulo es la generatriz del cono, ¿no? Este lado de acá, si nosotros lo triangulamos, pues se convierte en la generatriz, que también es la hipotenusa. Elaboramos la plantilla del modelo de la conomaceta usando instrumentos. Primero, desarrollar la plantilla de la conomaceta nos ayudará a construirlo. También podremos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? Leonardo, para desarrollar la plantilla de la conomaceta, necesitará recordar algunos conceptos matemáticos como definición de cono recto y sus elementos, el teorema de Pitágoras, el sector circular y la longitud de la circunferencia. Y podrá usar materiales como cartulina o cartón, regla escuadra, transportador, compás, tijeras y pegamento. Segundo, observa las imágenes, cómo hacer un cono. Te dejo aquí la fuente de donde obtuve estas imágenes. Debemos revisarlo atentamente para el proceso de construcción de la plantilla de la conomaceta. Esta es una propuesta. Primero determina la altura del cono y luego dóblalo a la medida. Trazamos con una regla, dibuja un semicírculo en base a la medida duplicada. Trabajamos con un compás y hacemos la semicircunferencia. 3. Utiliza tijeras para cortar el semicírculo. Superpon los bordes rectos para conseguir el tamaño del cono deseado, ¿no? Y ahí vamos uniendo. Y por último, pues asegura el cono a lo largo de su unión. Puede ser pegamento, pueden ser grapas, puede ser cinta, ¿no? Para terminar el modelo de la plantilla. Esta es una posible forma, ¿no?, de cómo podrías realizar la plantilla. Dice, nos organizamos para diseñar la plantilla. Consideramos el tamaño de la conomaceta, ya que servirá para hacer un pequeño almácigo. Preparamos los materiales e instrumentos como cartulina, regla, transportador, compás, etc. para iniciar el trabajo. Bueno, nuestra propuesta será un cono de radio 7 centímetros y altura 24 centímetros. Vamos a calcular la generatriz entonces utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la generatriz al cuadrado es igual a la suma de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Generatriz al cuadrado será entonces, mi altura es 24 al cuadrado más mi radio, que es 7 también al cuadrado. De aquí voy a obtener de que la generatriz al cuadrado sería 576 más 49. Pasando este cuadrado a raíz, tendríamos raíz de 625, que es el valor de esta suma. Y raíz cuadrada de 625 pues es simplemente 25. Observa que aquí yo ya tengo mis medidas, ¿no? Tengo mi dibujo de cómo sería mi conomaceta. Radio 7, altura 24, generatriz 25. Y los materiales que puedo usar, bueno, yo he puesto cartulina cartón. Puede ser cartón, cartulina normal, cualquier material que me sirva para hacer la plantilla. Un compás, una goma, una tijera y una regla, ¿no?, para verificar las medidas que estoy planteando. A trabajar. Realizamos el trazo de la plantilla de la conomaceta de acuerdo a las medidas que hemos elegido. Podemos recurrir al tutorial para apoyarnos en el proceso. Y ya tenemos la plantilla. Bueno, ¿cuál sería la longitud del arco? Aplicaríamos la fórmula 2pi por r. Entonces sería 2 por 3,14 por 7. Ya para poder calcular la circunferencia, que es 44 centímetros. Luego, ¿cuál sería el ángulo central del sector circular? Para eso voy a utilizar esta fórmula, ¿ya?, que me dice de que el ángulo va a ser la longitud de la circunferencia por 360 por 2 veces pi por radio.
Pero acá observa que tengo un R mayúscula. ¿Qué significa este R mayúscula? Este es el radio del sector circular, que es la generatriz del cono. Ojo ahí. Reemplazando valores tendremos la longitud que ya hallamos, que es 44 por 360 grados, dividido entre 2 por 3,14 por 25. Esto es igual a 15.840 entre 157,1, que me da una medida de 100.9 o 100,9 grados para la medida del ángulo. Básicamente en esta imagen trato de representar lo que deberías desarrollar, ¿no? Si ya tenemos que la generatriz vale 25, con el compás trazo la semicircunferencia formando una abertura de 100.9 grados sexagesimales. ¿Cómo se mide esto? Pues con una regla transportador. Si yo cumplo con esto, entonces la medida de esta longitud va a ser 44 centímetros aproximadamente, como habíamos obtenido en nuestros cálculos, ¿no? Y aquí te he colocado el cono para que veas cómo esta generatriz se convierte en el radio, que es el valor que estoy dividiendo acá. Por eso esta R mayúscula no es el radio del cono, sino es el radio del sector circular, que es la generatriz del cono. 5. Ahora podemos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomamos en cuenta para desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usamos? Hemos utilizado las propiedades del cono, el teorema de Pitágoras para hallar la generatriz, la longitud del sector de la circunferencia y la fórmula para obtener el ángulo del sector circular. Hemos utilizado cartulina, compás, reglas, tijeras y pegamentos. Elaboramos nuestra conomaceta. Ya contamos con la plantilla de la conomaceta, ahora corresponde elaborarla. Recuerda que ya la habíamos visto en el paso anterior, te di las medidas y el ángulo que debe tener mi plantilla, de acuerdo al modelo que te estoy planteando. Entonces, elegimos el material apropiado para la conomaceta. Debemos tener en cuenta que nos servirá de almácigo, por lo tanto debe resistir la humedad, ser flexible y cumplir otras características. Material a libre elección, de acuerdo a lo que tengas en casa. Segundo, organicémonos con nuestra familia para elaborar la conomaceta. En ese espacio promovemos el diálogo sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio natural, comentaremos la problemática de la contaminación de los suelos y generaremos compromisos que contribuyan a recuperarlos y conservarlos. Luego guardamos estos compromisos para usarlos al momento de elaborar el video. Bueno, esto es trabajo del estudiante, ¿no? Esto forma parte del video, que es el producto final de esta experiencia de aprendizaje. Empezamos trazando la plantilla en el material elegido y construimos la conomaceta. Bueno, esta era nuestra plantilla, ¿no? Esta la vas a colocar en el material que vas a utilizar. Aquí te tengo una propuesta. Por ejemplo, aquí hemos usado Corospun, ¿no? Lo que se conoce como Corospun. Quizás tengas algún hermano o alguien que tenga este material, un trozo, copias la plantilla, lo unes y ya está, ¿no? Tendrías tu conomaceta. Ahora dice, calculamos el volumen de la conomaceta. Comprobemos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Para ello, seguimos los siguientes pasos. Construimos el cilindro y el cono y tomamos mediciones. ¿Qué relación tienen las medidas de sus bases y alturas? Bueno, yo tengo un diseño de cilindro y cono en el cual he colocado altura 7 en ambos casos y radio 3. No, entonces si su radio es igual, entonces las superficies de sus bases es la misma y las alturas son iguales. Esto nos va a servir para verificar algunas propiedades. Conseguimos arena o tierra, luego llenamos con arena o tierra el cono y vertimos el contenido en el cilindro. ¿Qué parte del cilindro se ha llenado? Repetimos la acción hasta que se llene el cilindro. ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué relación encontramos entre el volumen del cilindro y el volumen del cono? La describimos. A ver, en este caso, si es que el cono y el cilindro tienen la misma altura y la misma base, ¿qué va a ocurrir cuando tú realices este experimento? Si tú viertes la primera vez la arena al cilindro, se va a llenar la tercera parte. Por eso que aquí está dividido en tres partes. 1, 2, 3. Cada uno es un tercio. La segunda vez se llenarán 2 tercios. Y la tercera vez se llenará todo el cilindro.
De aquí puedo decir de que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, siempre y cuando tenga la misma base y altura. Ahora ya puedes calcular el volumen de la conomaceta, qué cantidad de tierra requiere. Esta era la medida, el diseño de nuestra conomaceta, que tiene radio 7, altura 24 y generatriz 25. Calculamos el volumen es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Entonces el volumen será 1/3 de 3,14 por el radio, que es 7 elevado al cuadrado, por la altura, que es 24. Resolviendo tendríamos 1/3 por 3,14 por 49 por 24, que me da como resultado 1230,88 centímetros cúbicos. Esta sería la capacidad o el volumen de tierra o arena que puede contener mi conomaceta. Para continuar con nuestra experiencia, debes sembrar semillas de maíz y de una leguminosa, puede ser frijol, alberja o lenteja, en tu almácigo de conomaceta. Más adelante la usaremos en la actividad de ciencia y tecnología. No olvides que debes completar cada uno de los recuadros de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes de tu actividad. Tienes que leer cada uno de los criterios y marcar de acuerdo a tu desarrollo. Nos preparamos para empezar. Nuestro patrimonio natural ha sido afectado en los últimos años debido a diversas actividades ilegales. Por ello, existe la necesidad de plantear estrategias familiares y comunitarias para conservar la biodiversidad del patrimonio natural. En esta ocasión, elaboraremos bombas de semilla esférica para comprometernos en el cuidado de nuestra flora y apoyar el proceso de reforestación. Respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué conocimientos matemáticos debemos conocer para elaborar las bombas de semilla esférica? ¿Cuánta tierra usaríamos para elaborar 20 bombas de semilla esférica del mismo diámetro? Para dar respuesta a estas interrogantes, desarrollemos juntos esta experiencia. Primero exploramos un objeto de forma esférica. Antes de elaborar la bomba de semilla, vamos a explorar un objeto de forma esférica. ¿Estás listo? Empecemos. Vamos a explorar y conocer las características de una esfera. Para lograrlo, consigue una naranja y realiza las siguientes actividades. Primero, mencionemos otros objetos de nuestro entorno que se parezcan a la naranja. En esta ocasión yo he colocado como ejemplos unas pelotas de vóley, las bolas de Navidad, las canicas que usamos para jugar de pequeños, un globo terráqueo y etcétera, ¿no? Existen otra infinidad de objetos que tienen forma esférica. Ahora exploramos la naranja con las manos y de ser posible determinamos algunas medidas. Luego describimos las características que identificamos. Bueno, esta es la imagen de una naranja. Vamos a identificarla, ¿no? Tiene forma esférica y podemos obtener su diámetro utilizando una regla. Según esta imagen referencial, aproximadamente el diámetro medido con la regla es de 6,5 centímetros, ¿no? Y eso es lo que he anotado aquí. Luego, el radio de la naranja es la mitad del diámetro. Entonces su valor será 3,25 centímetros, ¿no? Y está exactamente en este punto, que es la mitad de la naranja, se podría decir. Luego, a ver, ¿qué sólido geométrico se obtiene al cortar la naranja por la mitad? Bueno, si lo cortamos por la mitad, vamos a obtener una semiesfera. Ojo aquí, una semiesfera es cada una de las partes de una esfera comprendida entre dos planos que se cortan en el diámetro de aquella. Observa, ¿no? Este es el diámetro, hacemos un corte, tenemos una semiesfera superior y una semiesfera inferior. La unión de ambas forman la esfera. Es como la naranja, ¿no? Si la cortamos por la mitad y la juntamos con la otra mitad, tenemos la naranja entera, que es
de forma esférica. Ahora, sobre la superficie de la mitad de la naranja ubicamos un palo o brochetas de extremo a extremo, de modo que se obtenga la máxima medida. Ubicamos otros dos puntos y vuelve a repetir el proceso usando otro palo o brocheta, de tal modo que se crucen perpendicularmente. Guiémonos de la imagen. A ver, aquí tenemos la imagen de la naranja y estas líneas azules van a ser de referencia como si fueran las brochetas, ¿no? Los palitos que se están cruzando. Ahora dice, describamos de forma detallada los elementos de la esfera que conocemos en la representación sobre la mitad de la naranja. Primero, el radio de la esfera, que parte desde el punto O, donde se cruzan las rectas, hasta la superficie de la naranja. Entonces, este es el punto O. Desde este punto hacia la superficie tendríamos un radio. En este caso habrían 4 representaciones del radio, ¿no? Cada uno de estos sería radio, radio, radio y radio. Ahora, el diámetro de la esfera es una recta AB que pasa por el centro O de la naranja. Observa los puntos A y B. Esta línea completa de extremo a extremo, pasando por el centro, viene a ser el diámetro. Y la circunferencia mayor, ¿no? Que es el contorno de color rojo, ¿ya? Que es la que se origina en el borde cortado de la naranja, ¿no? Es el círculo más grande que se puede formar. Círculo o circunferencia, ¿no? Recuerda que la circunferencia es la línea y el círculo sería pues toda la superficie. Ahora, respondemos. ¿Qué representa el punto de corte entre los dos palos? ¿Qué elemento representa la mitad del palo o brocheta? ¿Y qué relación encuentras entre el radio y el diámetro? Bueno, ya lo habíamos respondido en la pregunta anterior. El punto de corte es el centro de la esfera. Ahora, la mitad del palo, o sea, cada una de estas mitades, es el radio. Y la relación que existe sería que el radio es la mitad del diámetro. Ahora veamos. Calculemos la cantidad de tierra de una bomba de semilla. Revisemos a detalle la información de la imagen, tengamos en cuenta las medidas de ambos sólidos geométricos, observamos que se llena la semiesfera con arena y se vacía el contenido en el cilindro. A ver, vamos a observar la imagen. Tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 2R y una altura de 2R, ¿no? Y la mitad de una esfera, o sea, una semiesfera cuyo diámetro es 2R. Es decir, este diámetro es el mismo al diámetro del cilindro. Y si lo ponemos en vertical, también corresponde a la altura del cilindro. Esas medidas son iguales. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros vaciamos esta mitad de esfera en el cilindro? Si nosotros la llenamos de tierra, agua o cualquier otro material al ras y la vaciamos, observa que mira qué ha pasado. Una vaciada representa 1/3 de este cilindro. Quiere decir que si es 1/3, 3 veces, cogiendo la mitad de la esfera y vaciándola dentro del cilindro, tendríamos todo el volumen del cilindro. Entonces, habiendo entendido este gráfico, analizamos y respondemos. Comparamos la medida del diámetro del cilindro con el diámetro de la esfera. ¿Qué relación encontramos? Encontramos que la medida del diámetro del cilindro y el diámetro de la semiesfera son iguales, como te había mencionado. Segundo, ¿cuántas veces se utiliza la semiesfera con arena al ras para llenar el cilindro? La semiesfera con arena al ras se utiliza 3 veces para llenar el cilindro. Tercero, ¿qué relación podemos encontrar entre los volúmenes del cilindro y la semiesfera? Sencillo. El volumen del cilindro es 3 veces, porque acá hay 1/3, el volumen de la semiesfera. 4. ¿Qué fracción representa el volumen de la semiesfera con respecto al volumen del cilindro? ¿Qué fracción representaba al llenar? El volumen de la semiesfera representa 1/3 con respecto al volumen del cilindro. A ver, continuamos analizando la imagen. ¿Cuántos tercios es el volumen de una esfera respecto al volumen del cilindro? Habíamos dicho de que esta mitad de esfera representa 1/3 del volumen del cilindro. Entonces, si quiero la esfera completa, tendré 1/3, que es la mitad, más la otra mitad, que también es 1/3.
Por lo tanto, 1 más 1, 2 tercios. Recuerda que estas son fracciones homogéneas. Simplemente se suman los numeradores. Pregunta 6. Empleamos la expresión para calcular el volumen del cilindro y deduzcamos la expresión para calcular el volumen de la esfera. Ten en cuenta el dato de la pregunta anterior. ¿Cuál es el dato? ¿Cuántos tercios es el volumen de una esfera? 2 tercios, ¿no? Quiere decir que una esfera representa 2 tercios del cilindro. Con ese dato, que ya lo tengo acá, continuamos. A ver, si el volumen de la esfera es 2 tercios, y recordamos que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura, pero observa este dato de aquí. ¿Cuánto sería el radio de este cilindro? Si todo el diámetro mide 2r, la mitad pues simplemente es r, ¿no es cierto? Que es el radio. Entonces me quedaría pi por radio al cuadrado por la altura, que es 2 veces el radio. Listo, a ver. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? El volumen de la esfera va a ser igual. 2 por 2 es 4. Pi queda como pi. Y r al cuadrado por r es r al cubo. La tercera parte queda donde está. Y esta es la fórmula del volumen de la esfera. 4 tercios de pi por el radio al cubo. A ver. Vamos a detenernos para analizar esta información, que nos será útil para continuar con la actividad. Bomba de semilla. Las bombas de semilla consisten generalmente en pequeñas bolas, no mayor que una pelota de tenis, formadas por semillas, arcilla y compost. Su objetivo es ser lanzadas por los jardineros en lugares de difícil acceso y en los que es muy riesgoso estar el tiempo que requiere una siembra en toda regla. En realidad, la forma de la bomba de semillas es tema libre. Las hay redondas y con forma de granada de mano. ¿Cuáles son los materiales? Arcilla, tierra y compost, semillas oriundas, maíz, legumbres, entre otros. Y agua, pues, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, lo tenemos en imagen. Primero dice los ingredientes, no obviamente. Segundo, hay que mezclar las semillas con el sustrato y la arcilla. Y por último, añadir el agua. Hacer una masilla, ¿no? Amasar muy bien el compuesto hasta obtener una masa. Luego dice crear bolas, ¿no? Con la mano. 5. Dejar secar las bolillas de arcilla al sol durante 12 horas. Y por último, extender las bolitas Nendo Dango por todas aquellas zonas en las que desearían que nacieran nuevas plantas y flores. ¿No? Acá como dato podemos decir de que una vez arrojadas, la humedad y las lluvias harán su trabajo. Normalmente en menos de un mes ya se ven las primeras germinaciones. Dato importante, deben utilizarse semillas de plantas autóctonas, nativas del lugar, ya que si no utilizamos las semillas apropiadas, podremos hacer un gran daño al equilibrio ecosistémico. Ahora elaboramos nuestras bombas de semilla. Nos reunimos con nuestra familia para elaborar las bombas de semilla esférica. Nos organizamos y juntos leemos la información del recurso bomba de semilla esférica. Es la que acabamos de leer hace un instante. Luego elaboramos las bombas de semilla esférica. Estamos listos. Acá tenemos una imagen referencial. ¿Qué tenemos que hacer? Primero buscamos los materiales. Tierra, arcilla, agua, semillas de plantas oriundas, un limón y papel. Segundo, a continuación aplicamos los procedimientos y elaboramos bombas de semilla tomando como referencia el tamaño del limón. Bueno, aquí tengo un limón y acá hay una imagen referencial de cómo quedaría mi bomba de semilla. Dice que queremos que sea de forma esférica similar al tamaño del limón. Entonces hay que medir el diámetro del limón utilizando una regla. Según mi imagen referencial, este limón mide aproximadamente 5 centímetros en su diámetro. Entonces, mi bomba de semilla tendrá ese mismo tamaño, 5 centímetros de diámetro, y su radio, que es la mitad, serían 2,5 centímetros.
Tercero dice, ahora responde las preguntas. ¿Qué forma tiene la bomba de semilla elaborada? Bueno, tendrá forma esférica, pues no, aparentemente será como limón, ¿no? De ese tamaño. Siguiente dice, ¿cuántas bombillas elaboramos? Recuerda que al inicio el dato nos pedía 20 bombillas, ¿no? Que es lo que quiero responder. Ahora, ¿qué cantidad de material empleamos para una bomba de semilla? ¿Qué debemos calcular? ¿Y cuánto material usamos en total? Para saber la cantidad de material empleado, debemos calcular el volumen de la esfera. Tenemos la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. El radio vale 2,5. Entonces, esto lo elevo al cubo y me da 15,63 centímetros cúbicos. Multiplicado por el valor de pi, que yo le he asignado 3,14, esto lo multiplicamos por 4 y finalmente todo lo dividimos entre 3. Me da como resultado de que el volumen es 65,44 centímetros cúbicos. Entonces digo que para una bomba de semilla utilizaremos 65,44 centímetros cúbicos. Para 20 bombas, que es la cantidad de material en total, ¿no? Porque nos preguntan cuánto material usamos en total. Entonces este valor se multiplicó por 20. Y el resultado total sería 1308,8 centímetros cúbicos de material para las 20 bombas de semilla. Ahora nos dice, supongamos que el alcalde de nuestra comunidad nos solicita 50 bombas de semilla esférica. ¿Cuánto material entre tierra, semillas y arcilla deberíamos reunir? Para facilitar los cálculos usamos el programa Excel de la tableta. Bueno, no es necesario, porque pues es una multiplicación, ¿no? Si para una bomba de semilla utilizamos 65,44 centímetros cúbicos, para 50 bombas, pues simplemente lo multiplico por 50 y me da un total de 3.272 centímetros cúbicos, ¿no? Recuerda que estamos tomando como referencia el limón, ¿no? Y que nuestro limón midió aproximadamente 5 centímetros en su diámetro. Y por último nos dice, para conservar las bombas de semilla usamos el papel y recubrimos toda la superficie, así lo podremos usar cuando lo consideremos. Debemos recordar no tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Por último, no olvides que tienes que marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación en los aprendizajes que desarrollaste en esta actividad. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. También estamos en Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.